Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Con el primero de los temas que voy a desarrollar en este mes, que por supuesto presentaré a lo largo de este tiempo que le dedico a que hablemos, disertemos y que también a invitarles a preguntar sobre el tema. Pero este mes, junto al tema que hoy voy a tratar, que es el de lo que le he llamado una auténtica introducción al Antiguo Testamento, y le llamo una auténtica introducción porque en realidad muchas veces, debido a muchos factores de los cuales ya voy a hablar, generalmente tenemos una imagen bastante distorsionada del documento. Pero bueno, eso ya lo comentaré al respecto. La próxima semana, y voy anunciando de una vez, voy a tratar un poco sobre el posmodernismo, que considero, bueno, que es no solo lo que yo digo, sino lo que han dicho muchos autores, de qué se trata, pero también por qué no lo considero. Ustedes saben que me gusta siempre tratar algunos temas que en algún momento exponga, presente, hablo de autores, hablo con otras personas, pero también pues puntos en que yo critico. Y hoy vamos a hablar del famoso posmodernismo o posmodernidad, que ya les contaré un poco cuál es la diferencia. Y la siguiente semana hablaré de un tema, después en 15 días, que a mí me gusta mucho, sobre todo que en estos días donde recogemos mucha información y donde las personas entienden o quieren entender y malinterpretar muchas veces lo que se intenta hacer en ciencia, no saben también que la ciencia nunca, al contrario a lo que las personas creen, no es algo dogmático ni es algo que intenta imponer una idea, sino que al contrario hay que conocer mucho la historia de la ciencia y darse cuenta que ella se ha equivocado muchísimas veces. Y voy a hablar de las teorías en recuerdo, porque de hecho es un ensayo que yo le he llamado así, en recuerdo de las teorías olvidadas. Una serie de teorías que han existido en las ciencias, durante un tiempo se impusieron, participaron dentro del ámbito académico, pero con el tiempo se dieron cuenta que estaban fundamentadas sobre conceptos nada válidos. Y eso no habla mal de la ciencia, al contrario, habla muy bien de la ciencia. Y por último, en ya nuestra última semana, y a manera pues de cierre, vamos a tener un tema totalmente al contrario, pero que ustedes saben que hace parte aquí de Pablo y sus mundos, porque la idea de esta serie de exposiciones que yo hago semana a semana es exponer un poco todo aquello que me ha fascinado, y ya sea que lo hable con alguien más o lo hable yo mismo, es contar todas las cosas que en algún momento han hecho parte de mi vida. Y uno de lo que vamos a hablar es de el tarot, su simbología, sus elementos básicos, de qué se trata, por qué aparece, cuáles son las magias que tienen los elementos fundamentales que son los arcanos. Y eso es parte del estudio de algo que a mí me gusta, ¿no? La semiótica. Y vamos a aprender muchísimo sobre el tarot. Bueno, voy dando un saludo. La primera que apareció aquí fue Adriana, que estaba muy atenta y me había dicho. Y también veo ahí a Chila. Hola Chila, que no te había visto por acá. Un saludo también a Álvarez Yeneli, que ya la había visto por aquí en otras veces. Y a María Muñoz, que acaba de llegar y le mando allí un saludito con la mano. Bueno, hoy voy a hablar de un tema, pero espero que también me hagan ustedes muchas preguntas, porque hay mucho que decir, sobre todo cuando, en especial, gracias a cierta tradición que tenemos nosotros en el mundo occidental, nos hemos acercado y alejado, pero también relacionado de una manera un tanto distorsionada con un documento fundamental que sin duda alguna incide muchísimo en la cultura humana, en la cultura por lo menos occidental, y que también ha sido, junto a otra parte que se le ha anexado dentro de la tradición cristiana, el documento quizás más traducido del mundo, que ha pasado por miles de versiones y que a lo largo de los años se ha venido debatiendo, actualizando, interpretando, ha servido como regla moral para muchas cosas. También ha sido causa de investigaciones, de generar toda una ciencia en el ámbito de la arqueología, como es la llamada arqueología bíblica. Por supuesto,
también ha implicado el reconocimiento de una literatura que se ha expresado a partir de unas metáforas bastante elocuentes y que ha hecho tanto de propios como ajenos parte de su crítica, parte de su vida, permitiendo que algunos de sus documentos sean examinados con un detenimiento y con un análisis muy visceral. Pero también ha servido para traer esperanza, para traer incluso ideas, sobre todo anhelos en las personas. Sin duda alguna, el Antiguo Testamento nos puede parecer un documento extraño cuando vemos algunos de sus relatos quizás más duros y más aterradores, pero también ha sido un documento en el que dentro de sus literatura, dentro de su parte, de sus elementos sapiensales, nos ha servido para entender algunos conceptos, ideas básicas, casi que intuitivas que nosotros como seres humanos tenemos, o también buscar en sus páginas el anhelo y la tranquilidad que necesitamos tal vez a través de un salmo, que ha hecho que el Antiguo Testamento sea un documento tan importante, tan radicalmente importante que de hecho aquella parte que conforma la Biblia cristiana, que no se considera dentro de la tradición hebrea como es el Nuevo Testamento, pues tiene que incluir buena parte de citas de este Antiguo Testamento para poder validar la obra y la acción del Mesías que se proclama dentro del Nuevo Testamento. ¿Qué hace que un documento cuyas historias comienzan a desarrollarse hace aproximadamente 3500 años, pero cuya redacción, de acuerdo a la versión crítica, no a la tradicional, sino a la crítica, comenzó aproximadamente 1500 años atrás? ¿Qué ha hecho incluso 1000 años atrás? 2000 años atrás o 2500 años atrás. ¿Qué ha hecho que estas tradiciones sigan jugando un papel decisivo a pesar de las versiones distorsionadas que se han expresado del mismo, se han generado? Y por eso es que le he llamado aquí una introducción, una auténtica introducción al Antiguo Testamento, para que en realidad entendamos cuál es su dimensión, de qué se trata y sobre todo comenzar a corregir algunos elementos terminológicos. Porque una de las primeras cosas que voy a comentar, y es que de algún modo el Antiguo Testamento ha sido un texto que terriblemente ha sido teologizado con los siglos, es decir, ha servido como vehículo de doctrinas cuando él mismo es asistemático y adoctrinario. Él mismo no expone doctrinas ni creencias, sino que habla de algunos acontecimientos, sucesos y algunas ideas que muchas de ellas ya se daban por sentado y que se admitían dentro del proceso social y cultural de las personas que vivieron, que generaron los textos, que redactaron la documentación y que por supuesto vivieron o procuraron vivir conforme a la letra y al espíritu de lo que estaba allí escrito. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver hoy, vamos a tratar, pero también vamos a darnos cuenta cuáles son la serie de focos que lo terminan distorsionando, haciendo que las personas terminen creyendo y exponiendo muchas veces más sus propias categorías y sus propias cosmovisiones en lugar de poder acercarse al texto de manera adecuada. Entonces vamos a hacer una aclaración terminológica, vamos a hablar de la serie de lecturas que se le han hecho y los diferentes tipos de interpretaciones que tiene a lo largo de varias tradiciones, pero sobre todo llegar única y exclusivamente a la auténtica, que es la que nos permite en realidad abrir la llave para entender lo que en el relato está, y sobre todo que dictaré ejemplos que nos permitirán entender que efectivamente, sin perder la condición misma del texto y de su letra, efectivamente se va a entender de una manera totalmente distinta, sin ni siquiera trastocarlo, es decir, profundizando sobre sus palabras, comprendiendo cuál es su tradición, de dónde surge, en qué idioma está escrito y sobre todo cuáles son sus valores reales y espirituales que están allí. Bueno, entonces eso es parte de lo que veremos en esta noche. Y espero en ese sentido que vengan muchísimas preguntas y dudas, porque estoy muy seguro que algunas personas tendrán dudas y se dirán, bueno, pero yo por qué leí en tal pasaje esto, o qué quiere decir tal cosa en el diluvio, qué hay de extraño, qué se parece a las narraciones que están en otras partes del Medio Oriente,
como la famosa epopeya de Gilgamesh, o qué tiene que ver con el Emuna Elish, o cómo podemos entender con la sabiduría sapiencial de ese entonces también en Grecia, en Egipto y en otras partes de ese momento en las zonas del Mediterráneo. Todo eso alimenta, enriquece y nos permite tener una óptica muchísimo más amplia para esto. Bueno, lo primero que hay que aclarar aquí, y es donde voy a comenzar y partir para que no se nos olvide, es que voy a hacer una introducción, por supuesto, general, pero voy a partir de una cuestión terminológica que tenemos que aclarar. Y una cuestión terminológica tan importante que incluso lastimosamente por no haber sido aclarada en determinadas épocas, incluso grandes autores del pensamiento tomaron esos conceptos, esas ideas y valoraron esas palabras como si fueran propias de la tradición que dio origen al documento. ¿Ya? Y me referiré específicamente a términos como Biblia y Antiguo Testamento. Por eso, si se dieron cuenta, en el cartel de exposición que puse de esta noche, había puesto una auténtica introducción al Antiguo Testamento. Y ya voy a explicar por qué el uso de las comillas. Y esto de que muchos autores, grandes autores, cayeron incluso en esta trampa, lo podemos ver en una cita muy llamativa que Friedrich Nietzsche hace en la genealogía de la moral cuando quiere hablar del Antiguo Testamento. Y miren lo que dice Nietzsche, que es bastante llamativo y que nos debe tener aquí, por lo menos, nos sirve de mucho para enfocar el propósito de lo que esta noche voy a hablar a la hora de exponer un documento tan importante para la tradición humana. Dice lo siguiente, dice Nietzsche: a mí no me gusta el Nuevo Testamento, casi me espanta verme solo en este juicio. Estamos hablando de la época en que él con dificultad podía decir una declaración como esta. Y entre paréntesis dice que tiene en contra 2000 años. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Heme aquí, no puedo hacer de otro modo. Continúa Nietzsche y contrasta con lo que ha dicho con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya es otra cosa. Allí encuentro hombres grandes, cosas heroicas y sobre todo la inestimable candidez de un corazón fuerte. Más todavía allí hallo a un pueblo. Y esto es importante verlo porque en efecto Nietzsche agarra el foco y si bien va a ser crítico con muchos de los valores e ideas del cristianismo, va a tomar una distancia intelectual a pesar de no poder criticar del todo a toda la gesta que se produjo desde el pueblo, con el pueblo judío y desde el pueblo judío. Y por eso, de hecho, él como autor es ilógico presentarlo como un autor antisemita, tal como lo quiso presentar su hermana ante la insistencia posterior de cierto antisemitismo que iba surgiendo en Alemania durante esa época. Pero bueno, y enfocándonos allí, miremos el contraste que él hace y él se da cuenta que efectivamente en el Antiguo Testamento va a encontrar cosas totalmente distintas a pesar de la simpleza, hay veces en sus detalles, a pesar de sus narrativas básicas, hay detrás en el fondo un motivo de reflexión bastante amplia para todas las culturas, para todas las personas que se acerquen a él a su lectura. Pero bueno, vamos a aclarar incluso con la terminología que incluso aquí el mismo Nietzsche termina cayendo y empleando pues mal, pero mal porque no conocía de otra manera. Y lo primero que vamos a hablar es del término Antiguo Testamento. Esta palabra, en realidad, estas dos palabras que componen un concepto son única y exclusivamente válidos dentro del marco del cristianismo. Es decir, para el cristianismo, la Biblia, ahorita explicaré un poco de qué se trata la Biblia, se divide en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahorita me escribe aquí Adrián, ¿sabes hace cuánto tiempo se escribió la Torah? ¿Me corriges, por favor, cómo se escribe? Sí, así está bien escrito Torah. Algunos le ponen la H al final, pero eso ahí no importa. Y ya voy a hablar un poquitico de ese tema porque llegaremos al punto de la Torah como tal. El caso es que el Antiguo Testamento, por eso lo puse en comillas, porque es una expresión que solo es válida dentro del marco doctrinario y referencial del cristianismo, por lo que, como les decía, la Biblia cristiana se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
en cuanto al volumen y documento, muchísimo más grande es el Antiguo Testamento que el Nuevo. Y eso hace que, y de incluso el mismo Nuevo Testamento contiene muchísimas citas del Antiguo Testamento con las que se supone se validan las ideas de la mesianidad de Jesús. El punto es que aquí, en el caso del Antiguo Testamento, es una palabra que apareció muy posteriormente dentro de la época de la patrística y que en principio ni siquiera hacía mención a los documentos y a los escritos. De hecho, el término se toma de una de las católicas, llamadas católicas o universales, como la Carta a los Hebreos, donde el autor, que en principio se pensaba que era Pablo de Tarso, habla de un Antiguo Testamento, de un diateque, un testamento que era contrario a un diateque caine, a un Nuevo Testamento, pero ahí no hace referencia al documento, hace relación a los pactos o a las ideas de pacto que se tenían en ese momento y que en latín se tradujo como testamento. En realidad el documento en griego está hablando de un pacto. El punto es que esa expresión va a aparecer posteriormente y el primero que lo comienza a utilizar es un padre de la iglesia llamado Tertuliano, y él contrasta entre los documentos que se estaban recopilando en ese entonces, ya estamos hablando cerca del año 200 o casi 250 de la era cristiana, donde contrasta los documentos recogidos de los apóstoles con aquellos que tenía la tradición judaica, y lo opone diciendo hay un Nuevo Testamento, una serie de documentos que dan testimonio de la obra de Jesús, pero hay un Antiguo Testamento que era parte de la tradición judía de la cual Jesús hizo parte, pero contiene los elementos básicos doctrinarios insípidamente, o como diría el cristianismo posterior teológico, contiene las anuncios o profecías mesiánicas que se irían a explicar en algunas partes del Nuevo Testamento. Ahora bien, esto por supuesto solo es posible dentro del marco del cristianismo, no dentro del marco del judaísmo, donde no existe un Nuevo Testamento. Por lo tanto, el concepto y la idea de Antiguo Testamento no es un término de origen, es un término posterior aplicado desde la tradición cristiana para hablar de lo que tradicionalmente en el judaísmo se conoce como Tanaj. Y ahí es donde nosotros, acuérdense de esa palabra porque lo voy a explicar más adelante, pero adelantándome, es simplemente un acróstico para explicar las 3 etapas de revelación en las que de acuerdo a la tradición, se dieron los documentos. La primera parte es la Torá, la segunda son los Nevi'im, que quiere decir los profetas, y la tercera es los Ketuvim, los escritos. Y es las iniciales de cada una de ellas se separan, se toman y forman la palabra Tanaj. No tiene una traducción como tal, sino que simplemente significa Torah, Nevi'im y Ketuvim, es decir, el Pentateuco, la Torah, los profetas y el libro de los escritos, que son una colección especial en términos poéticos y literarios para expresar de esa manera cierta sabiduría que ya se había dado en términos legales en la Torah. Entonces por eso lo había puesto entre comillas, pero lo necesitaba hacer porque si pongo una introducción al Tanaj, mucha gente no lo iba a entender, no lo iba a asumir. En cuanto a la palabra Biblia, es una palabra que es una palabra griega, que es una forma de hablar de los libros, del biblión, de los libros que se daban, que expresaban de esta manera. Es una palabra general, pero se utilizó de manera muy especial a la hora de traducir la Biblia del hebreo al griego por parte de, o más bien en exigencia del rey Ptolomeo II, que de acuerdo a la leyenda que aparece en un libro apócrifo llamado la Carta de Aristeas y que también está mencionado en el Talmud, él invitó a 70 ancianos del pueblo de Israel a que tradujeran la Torá al griego. Y de acuerdo a la leyenda, cuentan así tanto el Talmud como la Carta de Aristeas, cada sabio se hizo en una habitación solo y adecuada para él, para dedicarse a la
traducción de la Torá durante un número de días que pueden variar de acuerdo a las tradiciones, y el caso es que cuando ellos salen, todos salen con exactamente la misma versión. Por supuesto, esto no es así, sino es una forma legendaria de expresar el proceso y el arduo trabajo que llevaron los escribas y los traductores de ese periodo, y que pasaron la versión del hebreo, que es el llamado Antiguo Testamento, es decir, el Tanaj, como ya lo expliqué, está escrito en hebreo y se pasó al griego. Allí se hizo la primera traducción llamada la Septuaginta, la de los 70, por eso mismo que les estoy diciendo que cuenta la leyenda. Y esa traducción va a ser la que en principio todos los judíos alejandrinos de aproximadamente el siglo II antes de Cristo, el ejemplo típico de ellos es Filón de Alejandría, van a emplear tanto para las comunidades judías que hay en el Mediterráneo en ese entonces, pero también para aquellos que quieren ser prosélitos del judaísmo, convertirse al judaísmo, que entre otras cosas es un periodo en esos siglos, entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I de nuestra era o después de Cristo. Fueron arduas conversiones, muchísimas se dieron, y todo lo hicieron a partir del conocimiento de la traducción griega de la Torá. Poco a poco se fueron traduciendo los otros libros a lo largo de los siglos, y hay libros que cuentan de una manera fascinante el proceso de traducción. Entonces, recopilación a esta se le conoció como la Biblia. Pero con el tiempo, ya dentro del mundo cristiano, comenzaron a recopilar sus propios documentos, también escritos en un griego koine, llamado un griego popular, un griego común. Koine significa que es común a todos, y se le anexó y se fundó lo que es la Biblia cristiana. Pero básicamente lo que vamos a hablar hoy aquí es propiamente ese documento que se llama el Tanaj, que los cristianos, como ya lo expliqué, han conocido tradicionalmente como Antiguo Testamento, pero que para el mundo judío, por supuesto, no es ni un testamento y mucho menos es antiguo en términos, sí, del tiempo, pero no de que haya quedado relegado en el tiempo, sino que al contrario sigue siendo vigente y sigue siendo actualizable en todo momento y en toda época, porque es, digamos, la textualidad que ayuda a vehicular y a mantener vivo un pueblo, que lo unifica y que nos pone en común con una tradición que se ha ido gestando a través de los siglos y que ha nacido en un momento determinado de la historia. Por supuesto, es un documento que es el resultado también de una tradición que se dio muchos siglos antes. No fundó al pueblo, pero mantuvo adherido al pueblo. Entonces vamos un poco a darnos cuenta exactamente de qué se trata y cómo podemos comprender de una manera adecuada este documento. Lo primero que voy a aclarar es lo siguiente, o lo segundo, porque ya aclaré asuntos terminológicos, y es lo siguiente. Y es que aquí vamos a encontrar un gran problema a la hora de intentar estudiar el llamado Antiguo Testamento, el Tanaj. Y es que vamos a encontrar por lo menos cuatro barreras. Cuatro grandes barreras. La primera es, por supuesto, idiomática, ¿no? La primera es lingüística, y es que muchas personas, incluso aquellos que saben, aquellos que leemos en hebreo, no siempre la tenemos fácil a la hora de estudiar los documentos en su lengua original, porque el documento, el texto en hebreo, ya que recopila cerca de 1500 años de producción de historias y de diferentes sucesos, y hay diferentes tipos de géneros literarios allí incluidos, tiene muchos términos. Si bien el gran corpus todo está escrito en hebreo, presenta muchísimas palabras en arameo, muchos pasajes en arameo. Otras palabras dan cuenta de la influencia del idioma egipcio en él, también del idioma persa, del idioma griego y de muchas otras palabras que a lo largo de los siglos el pueblo judío fue recopilando y fue encontrando en relación con los pueblos y las naciones con las cuales él se relacionaba. Entonces podemos ver también influencia del asirio, podemos ver influencia de conceptos babilonios,
Y eso, contrario a lo que muchas personas puristas piensan, no es habla algo en detrimento del hebreo ni del texto en sí. Por el contrario, da cuenta de la riqueza y da cuenta de la capacidad de interacción que el pueblo judío tenía en ese momento para poder relacionarse y escribir sobre el entorno y sobre su situación. Es muy particular, y aquí hago un paréntesis, que muchas personas creen que un idioma es puro por el hecho de que no tiene ningún vínculo y no habla de términos, y solo habla de sus términos castizos. Esto es propio del español. Y pensar que no puede agregar palabras de otros idiomas como si eso lo ensuciara. En realidad los idiomas no se ensucian con traer palabras de otros idiomas. Antes, gracias a nuestra facilidad de poder relacionarnos con otras culturas y otros países del mundo, nosotros en español podemos ver cómo hemos traído palabras no solo del inglés, nosotros traemos palabras del francés, del italiano, del japonés mismo, gracias a las animaciones, al anime, gracias al manga. Hemos traído muchísimas palabras y eso enriquece el lenguaje, no lo empobrece. Al contrario, un idioma que ya está listo a perderse y que está marcando su fin es ese idioma que se enrancha, como digo yo, de poder solamente encapsularse en su propia palabrería, que en última se encierra y es en su incapacidad de poder mantener un vínculo vital con otras lenguas. Entonces, en realidad, hay un problema idiomático y es que estamos lejanos a ese idioma. Incluso, como lo digo, aquellos que estudiamos hebreo, que leemos en él, nos cuesta trabajo porque no es fácil. Por ejemplo, en hebreo moderno llegó a hacerse una versión de la Torah llamada Torah Ram, que es una Torah para facilitarle la lectura al hebreo parlante moderno, porque él lee la Torah y es como leer el Quijote, es como leer el Miocid. No pueden leer, no entienden lo que está. Hay formas y fórmulas que ya no se emplean en el hebreo corriente de hoy, y eso es normal porque todo idioma cambia. Hay una serie de transformaciones que se están dando y por supuesto yo no puedo leer el documento. De hecho, por eso muchas veces se comprende más el hebreo del Tanaj, aquel que no nace hebreo parlante, que aquel que es hebreo parlante, porque está muy predeterminado en la forma de relación que él tiene con sus expresiones idiomáticas cotidianas. Y pues le cuesta trabajo entenderla así. Esa es una de las primeras barreras. La otra gran barrera es una barrera de corte histórico y cultural. En lo histórico pues va incluido el tiempo, y en lo cultural las costumbres, las actitudes, las condiciones que hay. Y es que vivimos en mundos que, si bien tenemos muchos puntos en común, como el amor, como la búsqueda de la justicia, como los intereses por nuestras sociedades, en realidad hay concepciones del mundo totalmente distintas, y un poco de eso tal vez hable al final cuando intente explicar algunos pasajes que tal vez son difíciles para la mente moderna y que a muchas personas el día de hoy le causan escozor, pero que hacían parte del momento y de la forma de vida de los pueblos de entonces. Ya el hecho de que se tuvieran varias esposas, o que, por ejemplo, se consideraran ciertas actitudes como válidas, o ciertos sistemas de comercio que hoy en día nos parecerían escandalosos, pero que en realidad hacen parte de las tradiciones de los pueblos. Como lo había dicho en el caso cuando había hablado del lenguaje inclusivo, me parece demasiado grosero cuando se cambian y se quieren transformar las obras anteriores simplemente para favorecernos a nosotros y acomodar las cosas conforme a nuestra ideología. Si bien un texto se puede actualizar y se puede reinterpretar y entender para una vida actual, eso no implica que yo tenga que transformar el texto. Recuerdo una historia que me contaba un amigo de una yeshiva en Israel, donde un hombre había propuesto que había que cambiar la Torah, que ya había que escribirla de otra manera y modificarla porque no se acercaba a los valores actuales. Y entonces él proponía, cambiemos la Torah, y un rabino se levantó y le dijo, no, el que tiene que cambiar eres tú, el texto déjalo quieto, cambia tú, le decía. Y es cierto, porque nosotros estamos confundiendo las cosas. En lugar de cambiar nosotros, queremos que nos cambien las situaciones. Y eso no funciona así, y menos los textos. ¿Ya? Y esto es válido tanto para esta tradición como cualquier otra. Lo que no quiere decir que las tradiciones a su vez no cambien, pero cuando hablamos de textos estamos hablando de una forma muy particular de la tradición. Ahora bien, está esa barrera histórico y cultural, está otra barrera, ¿ya?
que esta es muy potente, ¿no? La histórica y la cultural, porque es tiempo y es tradiciones de la gente, es lo que vive en el día a día y nosotros no comprendemos, nosotros tenemos que entender que la gente a la que originalmente o describía o se destinaron estos documentos, pues no tenían Netflix, no tenían internet, no podían hacer este tipo de cosas por Instagram. Entonces tenían otra mentalidad frente a las cosas del día a día. El otro gran elemento es el de corte espiritual. Y es que, como lo decía al principio, la Biblia, el documento del Antiguo Testamento, el Tanaj, ha sido terriblemente teologizado. Y muchas de las palabras que están allí están cargadas de una cantidad de dogmática que ha hecho que las personas se alejen del documento. Entonces la gente, por ejemplo, no sabe o muy poco sabe que términos como pecado en realidad es un término más latino que el concepto hebreo de het. Bueno, hay varios conceptos en hebreo que quiere decir más bien error o equivocación y se le ha cargado de una concepción moral donde la gente incluso se llega a sentir cochina por ciertas cosas que llega a pensar hacer o desear o imaginarse o lo que sea, cuando en realidad la carga que está detrás de allí no es ni siquiera moral. De hecho, muchos de los grandes héroes del Tanaj podríamos pensar que han sido antihéroes en términos morales, porque han podido hacer una serie de cosas que el día de hoy pues no veríamos tan bien. Y eso se debe a varios factores, ¿no? Uno de ellos es que sencillamente tiene que ver con lo idiomático, no pensaban como nosotros pensamos con respecto a ciertas categorías. O por ejemplo, palabras tan populares como ángel. La gente siempre piensa en un ángel y piensa en un tipo de ser bastante rechonchito, como tiernito, y no piensa en la idea de un ángel como un ser celestial bastante aguerrido y terrible y que en realidad provocaría más miedo que si se viera o si se aceptara el tipo de narrativa que la gente tenía en ese entonces de los llamados ángeles, porque estamos hablando de otra cosa. La palabra que ha quedado en el lenguaje común ángel es un cognado del griego, es ángelos en griego, y simplemente se castellanizó, se latinizó y se castellanizó y se dejó así, pero la gente no sabe qué significa realmente la palabra ángel. Incluso en el mismo Nuevo Testamento la gente no sabe qué significa la palabra bautizo. Y habían en el mundo del cristianismo había una cantidad de alegatos y disputas por esa palabra entre si era bautizado, si era por aspersión, cuando la misma palabra se lo está diciendo. Bautizo quiere decir inmersión, que no es otra cosa que alusión a una práctica muy antigua que se da en el judaísmo, que ya nos habla el libro del Levítico, y es simplemente hacer tevilá en una migbe, es decir, sumergirse en un pozo de agua determinado bajo unas reglas y sumergirse en él. Era una inmersión. Entonces, cuando ese tipo de palabras se explican como debe ser desde su tradición, desde su etimología, pues muchos de los conceptos de carácter espiritual se desteologizan y comienzan a entenderse de la manera adecuada, porque nosotros hemos creado barreras intelectuales para acercarnos al texto debido a una cantidad de cosas que sería extenso hacer, pero que yo espero en un futuro comentarlos en un proceso y en un trabajo que he venido investigando hace años. El tiempo no me da, pero es hablar un poco del impacto de las traducciones de la Biblia en la mentalidad y en la política de Occidente. Es decir, de acuerdo a las convenciones políticas de cada momento, se fueron generando traducciones que permitieron justificar ciertas acciones bélicas y políticas, generando, por supuesto, no solo tergiversación del documento, sino una validación de tipo espiritual o religiosa o eclesiástica para justificar ciertos procesos, bueno, no solo de guerra, sino también comportamentales e incluso de persecución a determinados tipos de personas, como en el caso de la brujería, ¿ya? O el caso de la persecución a las mujeres, justificando ciertas cosas a partir de traducciones. Bueno, entonces vamos a diferenciar para que nos demos cuenta cómo esto ha sido interpretado y estudiado, para luego llegar a entender algunas cosas bien importantes. Esto también se suma al cuarto de los grandes momentos que tiene que ver con la espiritualización, la teologización de la Biblia, el elemento
lingüístico que ya mencioné y lo cultural. Y es que la cuarta gran barrera, hablé de lo lingüístico, no se olviden, lo histórico-cultural, que serían uno solo, lo espiritual y teológico, y por último, un proceso que tiene que ver con los tres anteriores y es un proceso de desjudaización del documento. Y eso lo podemos ver en muchísimas cosas que han sido trastocadas de tal manera que se aleje el documento de su cultura de producción. Uno de los ejemplos más importantes lo pueden ver en muchísimas traducciones de la Biblia, especialmente las protestantes, donde palabras tan claras como en el texto hebreo como Shabbat han sido traducidas como día de reposo, para que la persona no entienda que detrás de eso está el concepto básico del sábado como día de reposo. Entonces la traducción falsificada dice día de reposo, pero en realidad el texto lo que está indicando es el Shabbat, y el Shabbat es el séptimo día luego del primer día, que es el primer día de la semana, que es el domingo. Hay veces a mis hijos les explico cuando están organizando el horario. Entonces por la costumbre es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y yo digo, no, en realidad el primer día es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Es el séptimo día, es el último de los días. Y ellos se quedan pensando, pero ¿cómo? Porque todo el tiempo lo hemos organizado así. En realidad, incluso la misma tradición del Shabbat no tiene que ver ni siquiera con la población, con el judaísmo en sí. Era muy antiguo. Era el sabbato que ya tenían los asirios y los babilonios. Pero esta tradición se recoge en la literatura bíblica y se valida como un proceso importante. Y ahí es donde nacen cosas tan valiosas que hasta el día de hoy son importantes para nuestro quehacer en todo el año, y es tener un día de descanso, de poder reposar y descansar. El pueblo judío en la antigüedad era tenido como un pueblo perezoso, porque era un pueblo que se dedicaba a descansar un día, y esto era ridículo para muchos pueblos. Las grandes potencias del momento veían en esto una agresión con el trabajo, y ojo con esa idea que nosotros tenemos tan enfermiza del trabajo, pensaban que hacer esto era una manera totalmente impensable, sobre todo para el trato con los esclavos, porque el Shabbat era algo tan sagrado que incluso los esclavos y aquellos que no tenían las posibilidades tenían que descansar, porque era un deber con el cuerpo de darle un proceso de descanso. Entonces pasar una traducción de de Shabbat a día de reposo es una forma de falsificar y una forma de trastocar la intención histórica, espiritual y cultural que hay en el texto. Y por supuesto lo hacen a partir de trastocar idiomáticamente. ¿Esto por qué se da? Se da por un proceso que eso ya lo conocían los primeros padres de la iglesia, pero se da sobre todo en una lucha interna que el cristianismo en un principio mantuvo con una corriente llamada el marcionismo. El marcionismo nace de su líder, que es Marción, y él es un cristiano que de manera directa se opone a todas las escrituras judías y proclama a Pablo como el único y real exponente del cristianismo, diciendo que no se deben aceptar. Incluso algunos libros del Nuevo Testamento los rechaza porque tenían muchos vínculos con el judaísmo. Está clarísimo en los libros de Mateo y de Juan, muchas de las costumbres de Jesús se pueden entender solo a la luz del judaísmo. Pero él dice, no, hay que desalejarse de eso, porque todo lo que el Dios judío tiene es distinto a la expresión del Dios como Jesús lo presenta. Entonces, cuando Marción presenta su versión, presentó una versión muy pura en términos de lo que él expresaba, que era la plenitud, lo que los gnósticos llamaban el pleroma, pero muy alejada de la vida real, que era el trasfondo empírico real de las condiciones humanas propias que vivía la gente y que solo está presentada en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en las voces de los profetas, con su denuncia a la injusticia, con su denuncia a la tiranía, con la forma de explicar, denunciar y proclamar la necesidad de establecer la justicia social.
Claro, él olvidaba todo eso porque en últimas era parte del proceso de este mundo en el cual el Dios maligno judío había creado para que el ser humano cayera en esa trampa. Pero a la vez, al intentar hacer eso, pues le quitó un trasfondo. La iglesia se dio cuenta que no podía caer en esa trampa, pero le quedaba también muy difícil desquitarse de eso. Entonces, por eso la iglesia misma, el cristianismo, tiene una suerte de dualismo interno, y por eso dentro de la tradición cristiana el papel que viene a cumplir ese factor de maldad está en el Satán, que es otra de las grandes palabras mal entendidas del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento no aparece un Satanás malo con cachos que quiera acabar a todo el mundo y que sea el rey del inframundo. Eso ya es parte de la tradición cristiana. Dentro de la concepción del periodo en el que se gesta el Tanaj, especialmente el libro de Job, que es parte de los escritos, el Satán es un ángel más, un ángel que es un fiscal que se encarga simplemente de presentar los elementos contrarios de oposición que se le tienen que presentar a una persona, como en un juicio. No es un Satanás malo ni que nos quiera a todos destruir. Con el tiempo, el Satán pasó a volverse en la tradición judía simplemente, o no, bueno, no simplemente, pero digamos reduciéndolo de algún modo en su marco a la forma en que nosotros cosificamos, reificamos la maldad en nosotros. Le atribuimos una personalidad a la maldad como si ésta fuera separada para narrativizarlo mucho mejor. Pero en realidad estamos hablando, lo que concuerdan todos los sabios de todas las épocas básicamente es que es la maldad en el ser humano que se transforma y se presenta de esa manera. Ahora bien, otro de los elementos también que va incluido aquí y que hace parte de esa desjudaización, pero que es consecuente con estos 4 casos de alejamiento, es los nombres de Dios. Por años, tanto protestantes como católicos, incluso hoy movimientos llamados mesiánicos, quieren buscar el nombre de Dios y comienzan a hacer sus propios trastabilles con él. Entonces algunos dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahvé, cuando en realidad la tradición judía no valida ninguno de estos nombres. Pero más allá de todo eso, el interés es simplemente dar otro nombre y desjudaizar, es decir, no validar la tradición lectora del judaísmo, y que es la que vamos a ver hacia el final, como la que verdaderamente nos permite abrir la llave de la comprensión del texto. Entonces, uno de esos nombres también ha sido como una de las grandes barreras para entender. De hecho, me llama mucho la atención cómo en doctrinas muy particulares, y eso es algo que ya hablé, y es que es el Antiguo Testamento, el Tanaj es no doctrinario, y lo voy a explicar más adelante, ahorita a continuación, de hecho, perdón, después de esto. Y es que me llama mucho la atención en el caso de los testigos de Jehová, la insistencia de que las personas deben aprenderse el nombre de Jehová, como si aprenderse ese nombre fuera una cuestión casi mágica para generar un proceso de salvación, cuando lo que la tradición dice al hablar de las 4 letras del nombre divino es que conocer el nombre implica desarrollarse en cada una de las letras de ese nombre, que son mundos completos. Y eso pues ahí ya no me meto porque ya sería un tema incluso para la llamada Kabbalah. Pero cuando no se desdibuja, simplemente se nos vuelve una idea que nosotros pensamos, cuando en realidad la tradición de origen nos está diciendo otra cosa. Eso también llevó, por supuesto, si se cambió el mismo nombre de Dios y se pusieron otros nombres creyendo o atribuyéndole otras cosas, otra de las cosas que se generó a partir de esta desjudaización del Tanaj, de hacerlo presentar como la tradición previa al cristianismo, es que se le cambiaron los nombres a los libros y el orden. Y esto sí que es bien importante. Si bien tradicionalmente no se pudo cambiar nunca el orden de la Torá, porque ya la tradición antigua lo había dicho así, es decir, los primeros libros del Pentateuco eran el Génesis, el Éxodo, Levítico, los números, el libro de números y el libro de Deuteronomio, sí se cambiaron esos nombres y se alejaron de la tradición los nombres originales que estos libros tenían. De hecho, esos nombres que enuncié no son los libros originales, no son los nombres originales, son los libros
que se tomaron desde la tradición latina, tomándola incluso desde la versión griega de los 70 que ya les mencioné. Entonces vemos que el documento que se tiene como Antiguo Testamento ya es un documento totalmente trastocado, totalmente distanciado en términos de idioma, en términos de cultura, por supuesto de historia, en términos de su espiritualidad y por supuesto pasado por el proceso de, yo le diría que descafeinado. Leer un Antiguo Testamento es tomarse un café descafeinado, en últimas, y eso es pues terrible. A mí me encanta el café, entonces entiendo muy bien esa metáfora. Pero bueno, esto ha llevado todo este tipo de cosas, de estas lecturas que se han hecho, ha llevado a que se generen por eso tantas lecturas doctrinarias. Y ojo, porque aquí viene a jugar un papel determinante este concepto de doctrina. Ni en la Torá, ni en la tradición judía existe algo equivalente a la doctrina. Existe enseñanza, existe tal vez ciertos códigos y normas, pero hablar de algo doctrinario es muy complejo de mencionarlo, incluso a lo largo de todo el judaísmo. Es más, en la misma Torá y mucho más el Talmud, que algún día espero también hablar del Talmud, es un texto totalmente asistemático y totalmente no se presta para hacer dogmas fácilmente, porque no solo es escueto, sino que además es prácticamente taquigráfico en muchas cosas. Que si no se tiene un elemento que es el tradicional, no se puede comprender a qué se está haciendo alusión allí. Por eso, tradicionalmente en el judaísmo, la única manera de aprender a leer el Tanaj es a través de la Torah oral, de la tradición que se ha tenido, que es la que abre la llave de ese documento, porque si no es ilegible. Y eso es un elemento importante, porque nosotros pensamos, pero bueno, todo texto debería explicarse por sí mismo. La prueba es que yo soy docente y les voy a decir que no. Y es que todo texto no se explica por sí mismo. El ejemplo sencillo es que yo muchísimas veces puedo poner a leer un libro en una clase y el estudiante lo primero que se encuentra es con la barrera de no comprender. Y muchos estudiantes me dicen, profe, no entendí nada. Y yo les dije, bien hecho, eso es lo que hay que hacer, no entender. Nosotros debemos no comprender cuando nos acercamos a un documento, pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo le digo, ¿yo por qué hablo de este texto? ¿Por qué lo traigo a la clase? Porque lo he trabajado muchas veces y por eso podemos comenzar a disertarlo. Uno de los grandes libros que a mí desde que lo aprendí siempre me gustó enseñarlo es La formación del espíritu científico de Gastón Bachelard, que es uno de mis autores favoritos. Y ver la dificultad del estudiante al encontrarse con semejante libro es fascinante. Pero comenzarle a abrir la llave de la comprensión con el proceso de lectura es aún mejor, porque entonces el estudiante va entendiendo aquello que el autor le está declarando. Lo mismo pasa aquí, porque y es más, pasa con más frecuencia porque si algo ha comprendido la tradición judía es que el texto va acompañado de una tradición oral. El ejemplo más claro es que nosotros somos todavía tan orales a la hora de entender un texto. De hecho, eso no se separa. Nosotros hemos bifurcado muchísimo lo escrito del oral, sobre todo por la tradición platónica, pero en judaísmo no es así. Lo escrito va con lo oral y lo oral va con lo escrito. La prueba es que cuando uno aprende a leer una letra, ¿cómo la aprende a leer? Uno no lee una letra por mera empiria. Si fuera por un asunto empírico, desde niños bastaba con que viéramos las letras para saber cómo eso se lee. Y eso no es lo que pasa. ¿Qué es lo que hay? Hay una maestra, hay un maestro que oralmente le explica al niño cómo debe leerse eso. Pero si ese maestro engañara al niño, le podría enseñar a leer mal las cosas. Pero sabemos que ese no es el caso, porque por eso leemos todos lo mismo. Y si hay alguien que lee mal algo, pues se corrige. Lo mismo pasa con la tradición oral. Adriana me dice aquí, Paulo, ¿qué será que te refieres, Adriana, con el Paulo? Espero que haya una pregunta, Adri, detrás de todo esto. Entonces, lo que les venía diciendo es que el gran problema es que se ha leído doctrinalmente al Antiguo Testamento y por lo tanto, y ojo que eso ya no sería un problema a la lectura, sino un problema desde la lectura hecha
con estos problemas que yo enuncié, con estos cuatro. O sea, el resultado es una lectura doctrinal, y esto ha hecho que se generen y se reproduzca y se operativice la lectura del texto con fines no solo doctrinarios, sino aún peor, políticos. Es decir, con el fin de hacer sobre las poblaciones o producir en las poblaciones ciertos efectos. Entonces aparecen las lecturas. mmm, que se había ido la señal. Un saludo a Juan Camilo, que acaba de llegar. Eh, Listo, sí, bueno, espero que ya se vea bien. Voy a intentar hablar más despacio. A veces hablo muy rápido y sé que se pierde, pero es que es tanta la información que me tengo que acelerar un poco, sobre todo para poder llegar al final de manera correcta. Entonces, por eso aparecen tantas doctrinas en la lectura. Aparece la lectura católica dentro del cristianismo, la ortodoxa. Dentro de la ortodoxa, una cosa es la ortodoxa griega y otra cosa es la ortodoxa rusa. Está también la forma en que el cristianismo armenio, que es uno de los más antiguos, y el nestoriano, que es similar o tiene unas diferencias, pero o el cristianismo etíope, que incluso hay algo simpático en el cristianismo etíope, y fueron los que conservaron un libro muy importante para la tradición judía, que es el famoso libro de Enoch. Y solo ellos dentro de la tradición cristiana lo conservaron como parte del canon de su Antiguo Testamento, cuando no estaba en el Antiguo Testamento del cristianismo más conocido, que entre otras cosas cambian la versión cristiana protestante a la católica. Ustedes saben que dentro del cristianismo hay esa gran diferencia. El canon protestante se acoge más al judío, aunque se mantiene dentro del orden del católico, pero el católico incluye libros que son apócrifos, libros que son en el judaísmo se le conocen como los escritos de segundo orden, porque aparecen posterior a los escritos tradicionales. Y son libros que son muy importantes para la tradición judía, pero que no se aceptan como canónicos. Yo no voy a explicar ahora aquí porque me llevaría otro proceso. De hecho, esto es parte de un curso que tengo completo al respecto, donde explico el canon y todo, cuándo surge y por qué surge y quién lo establece. Pero estos libros también son importantes para la tradición judía y hacen parte, pero para el catolicismo ya es parte de lo oficial, es del canon. Y por eso las doctrinas son un tanto distintas y se basan en elementos distintos. Aparecería, por ejemplo, la tradición o la doctrina mormona o también la testigo de Jehová, y es muy llamativo ver cómo cada grupo encuentra en determinados pasajes justificaciones para su propio pensamiento doctrinal, sin que eso en realidad esté muy cerca de la lectura que el texto en su origen, en su tradición, nos pueda a nosotros presentar. Pero eso existe, y existe porque también se ha generado un tipo de tradición a partir del cristianismo que, aunque yo sea muy amante de los libros, también condeno. Y esa es la cosa que yo llamo la librolatría, y es pensar que algo porque está en un libro es válido y ya. Entonces yo escucho, hay veces discursos donde todo el mundo dice: ay, no, vivan los libros son lo mejor, los libros son lo más lindo, el pensamiento se ha mantenido gracias a los libros. Eso no es tan cierto del todo. Es cierto, yo tengo cantidades de libros aquí, es cierto que los libros son muy importantes, pero también a través de los libros se han transmitido ideas terribles y han sido portadores de conceptos nefastos. Entonces no es una cuestión de librolatría. El problema es que el dogma hace que el texto se vuelva un bloque de hielo y no se vuelva algo dúctil, no se vuelva algo potente, sino que termine volviéndose un esquema que nosotros queremos para afianzarnos en nuestras creencias allí, y se termina volviendo parte de un dogma. Y ahí hay bastante peligro, porque si hay algo que es antidogmático es precisamente el Tanaj, el Antiguo Testamento. Es tan antidogmático que por eso el judaísmo, que entiende su tradición, que entiende su proceso lingüístico, que entiende la historia detrás de él, le ha costado a lo largo de los siglos poder gestar verdaderamente un corpus de credo como tal. El cristianismo tiene su credo, los musulmanes tienen su credo. El judaísmo, si bien tiene los 13 principios de fe de Maimónides, esto no es aceptado en su totalidad. Albo, el Rab Albo,
Crescas, por ejemplo, el Rav Crescas, le combatieron a Barbanel también, le contradijeron todo lo que Maimónides había dicho cuando estableció 13 principios de fe. Hay unos que dicen, no, son solo 4, otros dicen, no, solo hay un solo principio de fe, ¿ya? Mientras que él estableció 13. Es decir, porque en últimas no se puede decir esta es la norma última en el pensamiento. De hecho, eso es lo que lleva a que en la actualidad en el judaísmo en todas las áreas, salvo en algunas muy concretas, haya tanta libertad de pensamiento, y el que quiera creer en ovnis puede creer, el que quiera creer en reencarnación no hay problema, y el que no quiera creer en eso tampoco hay problema. Porque no es la creencia lo que determina nuestro proceder, sino la posibilidad de nuestra acción, la que hace que en realidad el mundo se vaya a mejorar. Si bien las ideas inciden en lo que nosotros hacemos, en realidad cuando las ideas están bien controladas y medidas en términos de la acción, puede pensarse lo que quiera. Eso ha llevado también, por supuesto, a que se hicieran incluso lecturas posteriores más allá de la mera doctrina del cristianismo. El primer caso de ellos es la lectura coránica del Antiguo Testamento. Y es que cuando uno lee el Corán, yo lo he leído y me llama mucho la atención porque me encuentro como hay veces como ante un apócrifo o ante un tipo de midrash judío. ¿Y por qué? Esto se debe al hecho de que Mahoma recogió muchísimas de las tradiciones judaicas que llegaron a Arabia y él las expresó como parte de su tradición. Y es interesante que muchas de las ideas que el musulmán tiene sobre el Tanaj tienen que ver no con el texto mismo, sino con los comentarios o los midrash. Estos se llaman los grandes comentarios a la Torá, que hicieron los rabinos de la época del siglo segundo y tercero de la era. Entonces, por eso es que muchas veces una de las denuncias constantes que el Islam tiene contra el judaísmo es que acusan al judaísmo de haber cambiado el documento. Y es por esta sencilla razón, porque ellos encuentran un documento en el Corán y cuando van a comparar con el texto en la Torá encuentran otra cosa. ¿Pero por qué? Porque ellos se basaron en las narraciones midráshicas, explicativas, expositivas de ese documento y no con el documento mismo. Entonces es muy gracioso porque uno lee el Corán como una forma, parece como una versión alterada o distintiva de algunas de las expresiones que uno encuentra en la tradición talmúdica, pero hacen una versión y una lectura a su vez de la tradición. Por eso ellos tienen a Abraham, tienen a Isaac, validan la historia de David, de Salomón, y hacen una lectura alternativa, y eso va a llegar a lo largo de los siglos. Esas versiones tal vez no tan doctrinarias como en el cristianismo, pero sí paralelas para poder entender el contenido que está allí. Y eso, una de las quizás más famosas y más populares es esa lectura que yo le llamo neopagana, y es que comienzan a buscar dentro de todo la gran literatura que hay allí es presentada, elementos que nos recuerden ciertos motivos que a nosotros nos interesan más. Y hay lecturas, por ejemplo, que comienzan a estudiarlo desde su perspectiva histórica exclusivamente y ven cuál es la relación con los pueblos cananeos que habían allí y comienzan a estudiarlo alrededor de las creencias en Baal, en Astarte, y buscan y exploran allí. Van a aparecer también unas más pensados incluso con otros mundos, y van a ver las lecturas ufológicas, aquellos que dicen no, el Antiguo Testamento es la prueba de que extraterrestres vinieron en el pasado, y comienzan a buscar en cada uno de los milagros intervenciones extraterrestres. Yo recuerdo que uno de los libros primeros que yo estaba muy chico y comencé a leer al propósito de eso, que me llamó mucho la atención, era un libro de JJ Benítez llamado, se me olvidó exactamente, pero era todo una disertación sobre la Biblia, especialmente pasajes del Antiguo Testamento leídos en esta clave. Quizás otro, y no es pero me llevó al de JJ Benítez, es un libro llamado ¿Qué vio la mujer de Lot? Y es toda una interpretación ufológica del Antiguo Testamento. Y esas son otras lecturas. Hay también la lectura mágica, la que dice no, nada tiene que ver con
con doctrinas, tiene que ver con magia, con la magia que se organizó desde el mismo Egipto y que Moisés estableció y digamos encriptó en las narrativas de la Torá, y los profetas posteriores también encriptaron en sus declaraciones. Y esta lectura se vino a utilizar mucho en el Renacimiento, que va a hacer esa lectura y va a generar textos que intentan sintetizar muchos de las declaraciones implícitas que están contenidas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro del Kibalión, que básicamente es una versión compactada de los valores que aparecen en algunos aspectos, no todos, pero en algunas cosas del Antiguo Testamento. Entonces vemos en este sentido que hay muchísimas formas que se han dado de la lectura, pero que todas parten de estos 4 errores y por lo tanto se derivan en estas conclusiones. En realidad, nosotros para poder leerlo tenemos que verlos en sus dimensiones adecuadas, saber cuál es su idioma, las personas que lo escribieron, los lugares y las épocas que están allí, los idiomas implícitos, las traducciones que se hicieron que nos ayudan a entender cómo se comprendía el documento en determinada época. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a indagar todo eso. Es más, el valor espiritual que hay para el pueblo que lo origina. De esa manera, nosotros podemos entender de qué manera el documento en realidad no solamente se escribe, sino que comienza a representar. Porque hay algo importante aquí. El documento, el Tanaj, no es simplemente un libro. Es el espacio literario por el cual las actividades de todo un pueblo se desarrollan para su vida, no solamente de la vida individual de cada persona, sino de cada miembro, sino también de la expresión social de toda una colectividad. Entonces hay que entenderlo desde allí. Y hay que entenderlo para poder comprender esa dimensión espiritual que él mismo nos quiere presentar. Entonces, bueno, antes de entrar, yo quisiera de entrar como en otros detalles. No sé si hay preguntas, porque yo quiero como ir sacando mitos que hay en torno a su interpretación y a su historia, y sobre todo por las ideas que algunas personas tienen en torno al Antiguo Testamento, que la gente tiene más por tradición cristiana y por doctrina que por la propia tradición judía y por el texto en sí. Voy a iniciar con uno, no sé mientras surjan preguntas, pero debido a las asociaciones, especialmente por las lecturas que algunos ateos le han hecho, especialmente autores como Richard Dawkins, donde él en su libro de ateísmo, Dios es el espejismo de Dios, prácticamente pues hace una crítica total al Antiguo Testamento, muchas veces sin tener en cuenta una gran cantidad de elementos que él se pasa por la faja, por supuesto, y que no dan cuenta efectivamente de lo que hay allí. Es decir, no indagó y no preguntó con las personas adecuadas si el texto se entiende así, porque muchas de las cosas, no por el hecho de que estén escritas, se practican, atención, sino que el texto está allí porque no se cambia, pero no quiere decir que eso se viva. Y además porque corresponde a no solo prácticas del momento, sino a condiciones que se dieron en esa época y que no necesariamente se van a repetir. Un ejemplo sencillo para ir iniciando, y que hace poco leímos. Lastimosamente, debido a que no hay una comprensión al respecto, y fíjense que lo interesante es que esto se ha dado en la tradición cristiana o aquella que está dentro de ese rango, un relato que incluso hace poco vi algo muy similar, aunque no directamente asociado, pero que me recordó esto que voy a anunciar. Vi el caso de un padre que terminó sacrificando a su hija porque supuestamente tenía unos demonios. Y esto está muy amarrado a la idea de mucha gente que, malinterpretando por completo la historia de Abraham ofreciendo a Isaac, ha hecho eso. Ha querido y ha sacrificado a sus propios hijos pensando que eso era también para ellos, olvidando que el mensaje precisamente del relato es todo lo contrario. Es decir, eso ya no se puede hacer, porque esa era la costumbre típica de los pueblos cananeos de ese entonces, que eran tan obtusos frente a sus creencias y a sus ideas de lo divino, así como mucha gente que se muere de hambre con tal de darle el diezmo a la iglesia. Había gente
que literalmente le ofrecía a sus hijos a sus dioses. Entonces, cuando el relato del Génesis nos presenta a Abraham yendo a sacrificar a Isaac y Dios prohibiéndolo, es la forma de la época de decirles, Señor, eso no se hace, eso está mal. Lo que pasa es que no lo dicen así porque las narrativas y la forma de expresar de los pueblos antes servían más a través de narraciones que de declaraciones. Es decir, ¿qué es más efectivo para, no solo para un niño? Porque eso no tiene que ver no solamente con el hecho de si es o no potente, si es maduro o no, sino para todo el mundo. ¿Uno que cree más? ¿A una declaración o a una historia? Realmente nosotros aceptamos más las historias. ¿Ya? Mire, hija, le pasó esto a fulanita de tal, ta, 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 ta. Sea cierto o no, no me interesa. La gente lo piensa más y dice, uy, salgo, no salgo, ¿será que me voy para allá o no me voy? Pero si yo le digo, hija, no salga por allá porque es peligrosísimo, es al contrario, el mandamiento de lo pasa por la faja, pero la historia no, porque eso es una forma muy propia de de la forma en que operamos mentalmente los humanos. Dice, el mito creacionista del Antiguo Testamento que conocemos de la Biblia es similar al expuesto en la Torá. Sí, es similar, pero no sus diversas interpretaciones. Es decir, el Génesis contiene una historia, es exactamente el mismo de las traducciones católicas, pero no la forma de comprensión de él. Muchísimos autores a lo largo de los siglos, judíos estoy hablando, saben y comprendieron que esto no era un asunto de literalidad, es un asunto de exposición que se podía comprender de manera filosófica y de acuerdo a Maimónides debe comprenderse conforme a las condiciones científicas de cada época. Entonces, por lo tanto, nunca se ha buscado que sea literal. El mismo Flavio Josefo, al principio de lo tengo por aquí, las antigüedades judías, dice él que cuando se habla del Génesis, de la creación, dice, se está hablando en términos filosóficos y alegóricos. Es decir, nunca pretendió ser un relato literal. Muchas veces, especialmente el cristianismo evangélico, el catolicismo se alejó de eso. Todavía hay sectores que piensan que eso es un asunto de literal y que Dios creó las cosas así, primer día, segundo día, tercer día y ya, tomándose al pie de la letra el documento. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que cuándo es la letra y cuándo es alegórico y yo estiro las cosas a conveniencia? No, no es una cuestión de estirar a conveniencia, es una cuestión de saber leer el documento. Todo documento es como un paisaje y un paisaje tiene arriba y abajo, tiene planicies y tiene montañas, tiene lagos y tiene convenciones distintas y formas de relacionarme. Lo mismo es un documento, hay cosas que son literales y se identifican de una manera concreta y hay cosas que son meramente narrativas. Entonces eso en cuanto al mito de la creación. Y hago una alusión aquí porque Adriana también es antropóloga como yo y ella está utilizando bien el término mito y algunas personas que tal vez te vengan, que me estén oyendo o me oigan posteriormente que sean del campo religioso, pueden no entender la palabra mito. El mito no es una mentira, mito es una narración muy bien estructurada que cuenta valores profundos de una sociedad que lo expresan de una manera narrativa, especialmente aquellas que tienen que ver con el origen de algo. No exclusivamente. Bueno, entonces volviendo al caso de Abraham, esa era la forma de narrar las cosas, era la forma de decirle no se hacen sacrificios humanos. Ya, paren esa vaina, no se necesita más. Dios, el creador, no está demandando eso. Pero eso también es una forma de darnos a entender nosotros el nivel de conciencia y moral que se tenía en ese entonces, que la gente llevaba que sacrificar a sus hijos. Otra de las ideas falsas que la gente tiene y que ha sido parte de la creencia que se tiene sobre las concepciones del judaísmo, que viene más por la idea que tenemos desde el cristianismo y no del judaísmo mismo, es pensar que la Torá, las escrituras, ha permitido o ha avalado una suerte de homofobia, especialmente a partir de la narración de la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces se comenzó a utilizar el término sodomía como un sinónimo de homosexualidad. Pues les tengo noticias para aquellos que piensan así y eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. La homosexualidad en todas las épocas y en todas las culturas se ha conocido y se sabe que hay personas que tienen una tendencia hacia cierta sexualidad y punto. Cuando la Torá habla
de sodomía, cuando habla de los habitantes de Sodoma, no se refiere en primer momento a una actividad sexual, se refiere a un estado de egoísmo tan alto que llevaba a que estas personas por el propio deseo hicieran con los demás lo que quisieran. El caso paradigmático está expresado en la narrativa de los ángeles cuando van por Lot a rescatarlo, y estos ángeles vestidos, presentados como forma humana, son vistos por los habitantes de Sodoma y le dicen a Lot que los saque, que ellos quieren, y dice así específicamente, ojo, porque aquí sí nos acusa directamente a los hombres, dice que todos los varones, desde los más pequeños a los más grandes, el Talmud especifica, haga de cuenta, fueron desde el kinder hasta el geriátrico, a demandar que sacaran a esos hombres para hacerles daño. Sí era tener actividad sexual con ellos, pero ojo, no por el hecho de que fueran homosexuales, sino por el mero hecho de hacerle el daño. Hagan de cuenta, muchos de ellos ni eran homosexuales, pero con tal de hacerle el daño, lo iban a hacer. Y la sodomía consiste en algo peor, que es muchísimo peor que la violación. Consiste en destruir a la persona, degradarla a partir de someterla físicamente, atraparla, agarrarla y hacer cosas como sobarle los genitales, desnudarlo y comenzar a sobarlo, y que todos lo hagan, ¿ya? Cuando este tipo de actos se da en una sociedad, eso, de acuerdo a la Torah, es una de las cosas sociales más terribles. Eso no tiene, ojo, eso no tiene nada que ver con dos adultos, hombre o mujer, que se dediquen a tener relaciones aparte, como cualquier persona, en un momento privado, pues. Eso se refiere a una forma en que las personas violentaban a los otros, en el robo, en la sexualidad, en la forma descarada de tratar al otro. De hecho, la tradición judía cuenta que cuando Dios le dice a Abraham, es que el clamor de Sodoma subió hasta mí, un grito subió hasta mí, es porque cuenta la tradición, eso no está en el Tanaj, atención, sino que está dentro de la tradición, pero nos ayuda a entender esa expresión. Dice que el grito de Sodoma se refiere a una hija de Lot, no las dos con las que él tuvo luego relación, sino una hija, la hija pequeña. Y esa hija pequeña tuvo un acto de amabilidad ante el extranjero, y ojo porque esta palabra es importantísima, y el Tanaj va a tener un valor altísimo al aprecio que le tengamos al extranjero a la hora de ser defendido, y cuidado por eso, ojo con los xenofóbicos, me encantan los xenofóbicos porque van muy en contra de mi moral, y es el maltrato al extranjero. Resulta que la hija de Lot tuvo un buen gesto con un extranjero, y cuando los habitantes de Sodoma vieron eso, la atraparon, dice la tradición, la desnudaron en la plaza central y le echaron la untaron de miel y le echaron un panal de abejas, porque ser benevolente con el extranjero era negativo para esa sociedad. Entonces, cuando ella grita, dice la tradición, Dios escucha y dice, ya, hasta aquí llegó y voy a destruir esa ciudad. Porque de acuerdo y eso sí es parte de la metafísica y la creencia del judaísmo, cuando hay actos destructivos de la sociedad, Dios destruye a esa sociedad por medio de lo que sea. Sea el diluvio, sea la destrucción de Sodoma y de Gomorra, etcétera. Es decir, hay una valoración, pero no tiene que ver necesariamente con la sexualidad, tiene que ver con el trato al otro, cómo yo trato a ese otro, cómo yo me dirijo a él, ¿ya? Cómo yo dejo de respetarlo, o comienzo a respetarlo en este caso. Entonces, no tiene nada que ver con la homosexualidad. De hecho, muchos siglos después, cuando el profeta Ezequiel habla y toma de ejemplo a Sodoma y a Gomorra, no hace nunca alusión a la homosexualidad, hace alusión al nivel de egoísmo que esa población tenía. De hecho, el Talmud mismo, en un tratado importantísimo llamado el Pirkei Avot, declara que el peor tipo de persona que existe es un sodomita, y no se refiere jamás a la sexualidad. Dice que el sodomita es aquel que piensa lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Es decir, es una persona que es incapaz de establecer un vínculo y una relación con el otro, porque quiere vivir separado con tal de obtener lo suyo y que nunca sea molestado. Y tristemente, me parece que particularmente mucha gente que anda preocupada que si va a llegar el rayo homosexualizador, en realidad nos está llegando el rayo verdaderamente
verdaderamente sodomita, y es en el hecho de que cada vez las personas, déjenme a mí quieto, yo hago lo mío, yo quiero hacer lo que yo quiera y nadie me toque, yo con mis costumbres y déjenme solo. Ese individualismo que la gente muchas veces alaba, tal vez está detrás de ese tipo de pensamiento, de este esquema mental que es bastante triste. Alejémonos, que me respeten lo mío, no me toquen y no tratemos a los demás. Y por eso terminan siendo irrespetados de esa manera tan triste como se cuenta que es la sodomía. ¿Tiene que ver con la homosexualidad? No. Otro caso, ya se me va acercando el tiempo para terminar, pero que no quiero dejar de concluir sin contar cuál es la clave y dónde podemos leerlo bien. ¿Es acaso misógino o machista el Tanaj, las escrituras hebreas, solo por el hecho de que nacieron en culturas patriarcales? Porque la gente cuando suele pensar, ay, el gran patriarca suele pensar sobre todo en en el judaísmo, ¿no? Ah, el judaísmo, una religión patriarcal. La gente cuando dice eso no sabe ni lo que habla. En realidad el judaísmo desde antiguo se ha conocido en términos tradicionales como una religión matripatriarcal. No deja de ser patriarcal, pero también reconoce el poder de las matriarcas. De hecho, nosotros tenemos un símbolo muy sagrado en el judaísmo, que es de los más sagrados que un judío puede tener en el día a día, donde las matriarcas están en el estado más alto. Y es en una letra muy importante que tenemos en un objeto que se llama el tefilim, es unas cajitas. Y hay una letra que es la letra Shin, que es como tres punticas así. Y esas representan a los tres patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y en el otro lado de esa cajita hay una letra Shin, que es de 4 puntas. Esa no se utiliza en el alfabeto normal, porque es tan importante que solo se guarda para ese objeto. Y es una Shin de 4 letras. Y es Sara, Ribka, Rachel y Lea. Son las 4 grandes matriarcas del pueblo de Israel. Tenemos 3 patriarcas, pero tenemos 4 matriarcas. Las mujeres ganan por mucho en varias cosas. Y simbólicamente los profetas y los sabios han dicho y reconocen el valor. Que incluso yo a veces en algunas clases he llegado a pelear porque digo, no, pero ojo, o sea, antes me parece que es excesivamente. Porque el valor de la mujer, hay veces me parece que es pasado. Y yo pelearía con los sabios por eso, porque me parece que hay veces nos deja más mal a los hombres en muchas cosas. Y resulta que el ejemplo máximo lo toma el Talmud de una sección de la Torah, donde Dios le dice a Abraham, el protopatriarca, pues dirían algunos, y le dice, escucha la voz de tu mujer, ¿ya? Porque los sabios dicen era ella y no él el que tenía razón en determinadas cosas. Y Abraham obedecía a Sara, no al revés como la gente suele pensar. Y esto se debe, y comenta uno de los grandes sabios de la Torah de las últimas generaciones, el rabí Shnar Salman de Liadi, perdón, el rabí Menahem Schneerson, el último gran rab de Jabat. Él dice en una declaración que basándose en esa idea de que escucha la voz de tu mujer, es porque la voz de las mujeres va a guiar a la última generación. Y eso lo dijo mucho antes de que estos movimientos feministas nacieran. Él dice, es la voz de la mujer la que va a guiar la puerta hacia el nuevo mundo, porque ellas van a tener de en su mano la espiritualidad. Lo cual me parece muy cierto y muy propio, ¿ya? Muy evidente. Que nosotros, me parece que está bien que las mujeres comiencen a liderar muchos procesos. Es parte del valor social que debemos reconocer. Bueno, entonces decir eso es desconocer por completo la tradición. Es más, si somos más puntillosos, en la tradición hebrea, las primeras grandes líderes y más libros que comienzan a verse en la antigüedad con nombres de mujer y donde las mujeres son las protagonistas es en la tradición hebrea. Usted no va a encontrar igualmente eso en los griegos. En los griegos, si bien en algunos casos puntuales, en realidad las mujeres eran vistas de una manera secundaria. Ciertamente, tal vez algunas personas llegarán a leer ciertos pasajes y decir, sí, pero esto suena machista. Claro, porque esa era la situación cultural y social del periodo y solo podían hablar de las mujeres bajo los valores que estaban allí. Ahora bien, atención con esto. Nosotros no podemos decir que esta tradición es patriarcal y denunciarla de manera especial cuando el 98% de las culturas básicamente lo son. Hay
hay pocas culturas en el mundo que son de orden matriarcal. Las existen, pero son muy pocas. Y atención, como lo expliqué en el caso del feminismo, en los 15 temas para debatir con el feminismo, no por el hecho de que sean matriarcales significa que dejen de ser machistas. Y el que quiera entender eso que estoy diciendo, pues puede ver ese capítulo. Andrea dice que hay risa. ¿Qué será que le causó risa? Bueno, quisiera ver, porque si es bueno el chiste, hay que tenerlo en cuenta para repetirlo la próxima vez. ¿Qué otra de las ideas que se pueden tener por lo general y que es parte de los prejuicios que nosotros solemos tener hay veces con el texto? ¿Que es violenta? Claro, es violenta porque su momento es violento, pero en general es un documento que cuenta lo que sucede, no quiere oscurecerlo. Incluso habla tanto de las derrotas ajenas como las propias. En la gran mayoría de documentos, ya sean monumentales o escritos que se conservaron de la antigüedad, muchos de estos textos falsificaban las victorias y las derrotas que tenían los pueblos que emitían estos escritos o estos monumentos. Es fácil ver, por ejemplo, a los reyes asirios donde falsificaban la información para hacerse presentar como parte de la propaganda, como ellos, como los grandes ganadores y presentar a su ejército como imbatible y totalmente fuerte, cuando en la realidad eso nunca se da. En la realidad, cuando hay una batalla, mueren parte de los dos en el ejército y estos tipos presentan a sus ejércitos como totalmente vencedores. El Tanaj, en cambio, se encuentran relatos mucho más humanos, mucho más realistas, donde ciertamente hay el factor del milagro, pero ese milagro ocurre en un trasfondo histórico en el que las cosas, donde hay fallas, donde están los humanos actuando como humanos, donde las personas muestran su peor rostro. No así como yo a veces encuentro en unas escrituras que a mí me enseñan muchísimo, pero que siempre le pongo en la duda porque yo digo, esta gente es demasiado buena. O sea, no se encuentra realista, por ejemplo, en el caso de la literatura hindú, donde todo el mundo es divino y perfecto, ¿no? Describen a una mujer y es divina y sin caries y sin nada. Describen a un hombre y es totalmente perfecto, cuando en realidad se pueden presentar fallas en todos los momentos. Es más, el gran líder del pueblo de Israel, Moisés, que es el epítome pues de lo que nosotros llamaríamos un profeta y líder, tuvo 7 grandes fallas, que las recoge el Talmud y se cuentan en la misma Torá. Y que muchas personas no lo pueden notar de una manera directa, pero que son fallas de las cuales nosotros aprendemos. Es decir, está el factor humano, se entiende allí. La violencia es parte tristemente de la actividad humana. Ahora, eso no quiere decir que se valide, simplemente que se está comentando y se cuenta y se narra, pero en ningún momento, en ninguna de las grandes masacres que se produjeron en la antigüedad, sea que las haya producido el pueblo de Israel o sea que la haya producido otro pueblo, es una cosa que sea loable o que sea pues un valor social. De hecho, incluso es particular que ni siquiera, tal vez sea ahorita por el Estado moderno, pero en ninguna parte de la historia de Israel, de las grandes historias antiguas, ninguna es una victoria militar. Todas las fiestas tienen que ver con valores más que con el hecho de ganar una guerra. Entonces, ¿es violenta? Sí, porque el periodo era violento. Y esa violencia aparece en los Puranas, y esa violencia aparece en el Popol Vuh, y esa violencia aparece en cuanto libro usted agarre de la antigüedad, donde la guerra misma era un valor. Pero eso no significa que nosotros tengamos que valorar la guerra porque el documento lo hace, como han hecho las lecturas evangelistas, especialmente en Estados Unidos, donde presentan esas historias como un aliciente para justificar guerras santas. Lejos totalmente de eso es. Bueno, no sé si hay más, si hayan preguntas allá. Ya aquí Adriana me preguntó sobre la creación. Pero entonces, ¿cómo vamos a comprender el texto? Ya me queda muy poquito tiempo, no me gusta gastarles más, porque me parece irrespetuoso con ustedes, pero no quiero dejar esto al lado. Lo primero es comprender, como ya les dije, si bien hay todas estas inconvenientes, pues hay que ir río arriba y no seguirse dejando arrastrar por esas lecturas que han falsificado el documento, sino conocer el idioma, por supuesto, conocer la tradición de donde viene
comenzar a entender pasajes como la tradición y no como nosotros pensamos que deben ser comprendidos. Pensemos, por ejemplo, en los siguientes pasajes cuando ya son entendidos desde la tradición. Y esta tradición tiene un enorme aparato hermenéutico que permite al lector anclarse al texto, pero a la vez amplificarlo, no solo para su vida, sino para el hecho mismo de comprender la relación que nosotros tenemos con la misma existencia. Entonces, por eso uno va prácticamente con el tiempo, uno va viendo que en realidad lo que se hizo de una manera tan maravillosa fue casi que compaginar en grandes relatos momentos e instancias del pensar humano, del sentimiento humano, que se pueden ver en diferentes narrativas. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la historia de David y Goliat, entonces nos estamos enfrentando a algo más grande que nosotros. Cada vez que nosotros vemos al pequeño a Daniel entrando a los fosos de león, entonces vemos otro esquema que nos enseña cómo presentarnos ante la vida en determinadas dificultades. Cada una de esas etapas no es una narración religiosa, no es una narración de doctrina, es una narración que nos lleva a intentar superar las instancias adversas. Y esa fue la manera tradicionalmente que desde la antigüedad el pueblo hebreo, el pueblo israelita y el pueblo judío, que son un mismo pueblo pero que tienen unas diferentes transformaciones en el tiempo, pues fueron transmitiendo sus ideas, transmitiendo esos grandes esquemas que también podemos encontrar en grandes narrativas. Yo cuando leo el Popol Vuh encuentro y digo, miren cómo se me parece esto. Cuando escucho los grandes mitos de los pueblos nuestros de América, los originarios, uno encuentra una gran cantidad de sabiduría que está allí implícita y que se escribe de una manera muy particular con las categorías que ese pueblo da, pero los valores internos están allí y nosotros tenemos que aprender a entender eso que está allí. Entonces, hay que entenderlo desde su cultura, desde su origen, que implica qué es la Torá y saber entender que hay niveles de inspiración, niveles de conocimiento, que no es lo mismo los profetas que tuvieron un nivel de conocimiento al de la Torá que es el de Moisés, que nos explica otro nivel. Entender que todo es un panorama, que la palabra de Dios no debe ser cumplida porque sea de Dios, sino que al contrario, debe ser estudiada para poder ser bien cumplida, y eso implica cuestionarla. Nosotros nacimos, muchos acá en Occidente, en una tradición donde es no cuestione, porque eso lo dijo Dios. Al contrario, la tradición judía es cuestiónelo precisamente porque Dios lo dijo, porque si usted quiere hacerlo bien, tiene que saber de qué se trata. No vaya a ser que esté haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, porque una cosa es cómo escribimos y muchas veces otra cosa es la intención con lo que decimos. Y nosotros precisamente, los hombres en el trato con las mujeres lo hemos aprendido. ¿Estás brava? No, no estoy brava. Eso es lo que me dice escrito, pero ¿qué es lo que me está diciendo de fondo? ¿Qué es lo que me está declarando? Y eso es parte de leer las intenciones entre todos. Entonces, acercarse al Antiguo Testamento no es acercarse a un dogma, no es acercarse a una religión, es acercarse a la posibilidad de entender el esfuerzo que escribas, sacerdotes, personas del pasado dejaron para que a través de las experiencias que vivieron, de las vicisitudes que pasaron, nosotros poder desde el presente entender cuáles fueron esas cosas que les tocó vivir. Así lo aprecié, así lo viví. Es cierto que hay una versión crítica de cómo entender el documento y eso es válido. La crítica, las hipótesis, por ejemplo, la hipótesis documentaria que comenzó a establecer cómo el texto del Pentateuco se escribió a partir de 4 fuentes distintas que usan el nombre de distinta manera y ciertos documentos, pues eso es una interpretación interesante, válida, pero que en última no me habla de la composición total del documento y no me puede dar cuenta de los valores que están allí y sobre todo porque a pesar de la lejanía cultural, lingüística, social, cultural y a pesar del proceso de desjudaización que ha pasado, con todo y todo, el documento sigue siendo importante y válido para la vida espiritual, social y mental de mucha gente, pero que puede ser corregido si sabemos entender mejor las cosas. Voy a dar un solo ejemplo. Ya di el caso de Sodoma y de Gomorra, pero voy a terminar con un solo ejemplo que lo dije la vez pasada, al finalizar hablando del hombre lobo, pero que hoy lo voy a volver a recordar porque sé que vale la pena.
Hay un pasaje en la Torá, al principio en el libro del Génesis, donde la tradición, el texto literalmente dice que el hombre, eh, al ser humano se le someterán todas las bestias que están, los que están en el cielo, las que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y que él las va a sojuzgar y las va a dominar. Cuando uno hace una lectura plana de ese documento, uno dice, pues no, pues el hombre domina y maneja y hace lo que quiere con las especies animales. Y esa es ciertamente una lectura posible. Pero atención, hay una lectura más atenta que el Midrash nos dice sin cambiar el texto, sin trastocarlo y sin embargo dándole una profundidad mejor. Y es que nos dice el Midrash, dice, lo que eso significa es que el ser humano tiene que recuperar o tiene que tener esa unión que tenía y ese vínculo que tenía con los animales. ¿Por qué Adán dominaba las aves del cielo? Porque volaba mejor que cualquier ave. ¿Por qué dominaba a los peces del mar? Porque nadaba mejor que cualquier ser acuático. ¿Por qué dominaba a las especies terrestres? Porque era más fuerte y más aguerrido que ellas. Entonces, si el dominar aquí no es tener dominio, no es maltratar a esas especies, sino dominar lo que ellas son. Y eso es algo que nos ayuda a vincularnos realmente más. Ese es el mito en últimas que los otros pueblos recogen a través de los grandes chamanes que recopilaban las fuerzas animales y que ellos las conducían porque aprendían a unirse a la tierra, porque aprendían a unirse al espíritu del tiempo y de las cosas. Eso es un llamado a entender la naturaleza, es un llamado a preguntar y a entender, preguntarle no por el lenguaje nuestro, sino cuestionar qué es lo que hace a un león serle un león, qué puedo yo aprender de él, qué puedo yo tomar de él sin destruirlo. Eso es lo que nos ayuda a hacer ciencia. La biomimesis está haciendo eso, está copiando para ya no tener que destruir a los animales. Entonces, el documento cuando es entendido así, cuando el Midrash nos muestra otra cara que es parte de la tradición, ese Midrash, ese texto aclaratorio, nos está dando otra dimensión. No se daña el texto, pero el texto comienza a tener otra dimensión de tal manera que podemos volver a él y sin cambiarlo, estamos siempre aprendiendo una nueva dimensión. Y eso es verdaderamente un proceso de lectura. ¿Quieren leer? Lean todo documento desde su tradición, porque un libro no es solo un libro es, y más el Tanaj, es la vida de todo un pueblo que se ha desarrollado toda su historia y toda su vida a partir de lo que su letra, al ser espiritualizada, al ser abierta, nos transmite a todos. Bueno, espero que esta noche de hoy, con esta introducción al Tanaj, les haya gustado, al entre comillas, Antiguo Testamento, y que como dijo una vez Carl Sagan y como lo tenía, se arriesguen a leer sin prejuicio. Carl Sagan lo tenía también como parte de sus lecturas. De hecho, uno de sus, quizás para mí, más elocuentes exposiciones de un pasaje del Tanaj es el último capítulo del libro de Cosmos, un título que yo viéndolo y leyéndolo casi que lloro siempre, porque él se cuestiona una cosa muy bella. Al final del Tanaj, al final de la Torá, perdón, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, te pongo ante ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, le dice al pueblo. No le dice, si tú quieres, escoge entre ahí está la vida y está la muerte. Usted verá qué escoge. No, le dice, escoge pues la vida. Le está obligando a escoger la vida. Y ese versículo es un epígrafe de la parte final del capítulo que se llama ¿Quién hablará en nombre de la tierra? De Cosmos de Carl Sagan. Y yo he dicho y siempre lo he comentado, no he encontrado mejor exposición de ese principio que está en el Tanaj que ese capítulo de Carl Sagan. Porque él dice, si no vivimos, si apostamos a la muerte, ¿quién va a hablar en nombre de la tierra sino nosotros? ¿Quién le va a hablar a las generaciones de otros mundos que existimos alguna vez? Y que hubo historias y que hubo gente que creció, gente que murió, gente que le dolió, que hubo tiranos, que hubo lo bello y que hubo lo horrible en nuestro mundo, la vida. Por eso a eso hay que apostarle y esa es la gran invitación en realidad del Tanaj. Vivamos para narrar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en los jueves temáticos de Pablo y sus mundos.